Esta es Athena Strand. Lo que están viendo ahora no es solo una grabación borrosa de una vieja cámara de su vigilancia, sino una de las pruebas más aterradoras en la historia de los casos criminales en el estado de Texas. Dentro de aquella camioneta blanca y en el corazón de esas grabaciones que la policía describió como desgarradoras, había una niña de 7 años. No estaba gritando y aún no comprendía la magnitud de la pesadilla en la que había entrado su pequeño mundo. En esos momentos, Athena hablaba inocentemente con el hombre que acababa de secuestrarla frente a la puerta de su casa. Pero lo que nadie sabía en aquel instante era que el conductor que llegó para entregar un paquete común no había venido solo a traer regalos, sino a destruir la vida de toda una familia y dejar una herida en el corazón del pueblo de Paradise que jamás sanaría. Bienvenidos a Crimen. Hoy les contaremos la historia de la princesa guerrera que enfrentó sola al monstruo y cómo la tecnología y la justicia lograron revelar la verdad que el asesino intentó enterrar en el fondo del río. Nuestra historia comienza en el pueblo de Paradise, en el estado de Texas. El nombre significa literalmente paraíso, y eso es exactamente lo que sienten sus pocos habitantes, que no superan las 1000 personas. Es un pequeño pueblo rural, donde los espacios son amplios, las casas están separadas y todos se conocen por el sonido de sus camionetas. En esta zona, los padres siempre les dicen a sus hijos que jugar afuera es seguro y que el peligro está lejos de sus fronteras. En este paraíso, Athena Strand vivía una vida llena de sueños. No era una niña común. La describían como una niña salvaje en el mejor sentido de la palabra. Fuerte de carácter, creativa y amante del dibujo, la escritura y de colorear su propio mundo. Le decía a todos con orgullo que cuando creciera sería una princesa guerrera vikinga, probablemente influenciada por sus películas favoritas. Ese día, el 30 de noviembre de 2022, Athena regresó de la escuela después de un día largo que su maestra describiría más tarde como emocionalmente difícil. Antes de que Athena saliera del salón, su maestra le dio un cálido abrazo y le dijo unas palabras sin saber que serían la última despedida. Te quiero, y mañana será un día mejor. Al llegar a casa, su padre, Jacob, se preparaba para ir de casa con su propio padre. Athena corrió hacia la camioneta para darle un rápido abrazo antes de que se marchara. Nadie sabía que aquel abrazo sería el último contacto físico que Athena tendría con su familia estando viva. Ya se acercaba la hora de la cena. Lizzie, la madrastra de Athena, llamó a las niñas para que entraran del jardín. La pequeña Ray, de 3 años, corrió hacia la casa riendo, lista para comer. Pero el asiento de Athena, aquel lugar donde le gustaba sentarse para contemplar la naturaleza, estaba vacío. En ese momento no había una razón real para entrar en pánico. A Athena le encantaba jugar al escondite y Lizzie pensó que era otra broma infantil para evitar la cena. Empezó a llamarla por su nombre. Entró en su habitación, buscó debajo de la cama y detrás de las cortinas, pero el silencio fue la única respuesta. Lizzie solo notó una cosa. Había un paquete postal tirado cerca de la puerta, aún sin abrir. Ese paquete contenía unas muñecas Barbie que Athena había pedido como regalo de Navidad. A las 6:41 de la tarde, el silencio se rompió con una llamada de emergencia a la policía. Athena había desaparecido, y con ella desapareció para siempre la tranquilidad de Paradise. A la mañana siguiente, el 1 de diciembre, Texas despertó con la noticia de la desaparición de la niña de 7 años. La zona se transformó en algo parecido a una colmena militar. Se unieron los Texas Rangers, la policía de Fort Worth y las patrullas de carreteras a la operación de búsqueda. Más de 200 voluntarios salieron con sus equipos,
perros policiales y helicópteros que cubrieron el cielo del pueblo, los bosques difíciles, los campos abiertos e incluso los viejos pozos. Cada rincón de Paradise fue rastreado en busca de Athena. Toda la ciudad rezaba por un milagro. La búsqueda continuó durante largas horas, bajo condiciones climáticas difíciles y una angustia que devoraba el corazón de todos. Pero la verdad era mucho más aterradora de lo que cualquiera de esos voluntarios imaginaba. Mientras ellos buscaban en los campos, el asesino ya había trazado su ruta lejos de las miradas. A las 8 de la noche del 2 de diciembre, llegó la noticia que rompió los corazones y acabó con toda esperanza. A 9 millas de su casa, específicamente en el puente Bobo Crossing, en el pueblo vecino de Boyd, los investigadores encontraron un pequeño cuerpo en las aguas poco profundas del río Trinity. Athena estaba allí, cubierta de lodo y vegetación del río. La inspección inicial mostró terribles moretones en la cabeza, el cuello y el pecho, además de señales de golpes con un objeto contundente. Y lo más doloroso era la presencia de sangre seca debajo de sus pequeñas uñas, indicando que la princesa guerrera luchó ferozmente hasta su último aliento. El caso pasó oficialmente de desaparición a asesinato brutal. Mientras la familia se hundía en el dolor, los investigadores corrían contra el tiempo. No había enemigos conocidos de la familia, ni señales de allanamiento o lucha en el jardín. Los investigadores regresaron al punto donde todo comenzó, aquel paquete postal dejado en la puerta. Rastrearon la etiqueta de envío y descubrieron que había sido entregada por una empresa contratista de la gigante de envíos FedEx. El conductor encargado de esa ruta aquel día era un hombre de 31 años llamado Tanner Horner. Los investigadores jugaron inteligentemente para atraer a Horner. Pidieron al gerente de la empresa que lo llamara, mientras ellos escuchaban atentamente. Al principio, Horner afirmó fríamente que no recordaba esa dirección en particular y que los registros mostraban que el paquete no había sido marcado como entregado. Pero solo unos minutos después comenzó a cambiar su historia. De repente recordó haber entregado las muñecas Barbie e incluso afirmó haber visto una camioneta verde sospechosa estacionada cerca del lugar. El comportamiento de Horner durante la entrevista era sospechoso. El oficial Job Espinosa dijo que parecía extrañamente relajado, hasta hacía gracias inapropiadas antes de parecer al borde del llanto al final de la entrevista. Para los investigadores, era evidente que aquel hombre ocultaba algo enorme detrás de su fría máscara. ¿Quién era Tanner Horner? En apariencia, Horner intentaba vivir como músico de una banda de rock alternativo llamada Commit and Conquer, y trabajaba en FedEx para mantener a su novia y a su pequeño hijo. Vivía en una pequeña cabaña detrás de la casa de sus padres. Pero su pasado contenía señales de advertencia que muchos ignoraron. Su madre sufrió adicción durante el embarazo y más tarde él fue diagnosticado con trastorno del espectro autista, Asperger's y depresión. Pero como dijeron los investigadores, ninguna enfermedad mental ni infancia difícil justifica lo que ocurrió con Athena. Horner creía haber cometido el crimen perfecto, pero cometió un error fatal. Olvidó que cada camioneta moderna de FedEx está equipada con un sistema de vigilancia que graba audio y video cada segundo. Cuando los investigadores revisaron las grabaciones de la camioneta, todos quedaron impactados. La cámara mostró a Horner entregando el paquete, luego levantando a Athena y colocándola en la parte trasera de la camioneta mientras cerraba la puerta con fuerza. La voz de Horner se escuchó claramente amenazando a la aterrorizada niña. «No grites o te haré daño». Y con una inocencia desgarradora, Athena le hizo una pregunta que nadie olvidará jamás. ¿Eres un secuestrador? Después, Horner cubrió la cámara con papeles adhesivos, pero no se dio cuenta de que el micrófono siguió grabando. Los investigadores describieron los sonidos posteriores como extremadamente dolorosos y reveladores del largo sufrimiento que soportó la niña antes de morir.
Solo minutos después de enfrentarlo con esas grabaciones, Horner se derrumbó y comenzó a inventar historias contradictorias. Primero, afirmó que la atropelló accidentalmente mientras retrocedía con la camioneta y, temiendo que ella se lo dijera a su padre, decidió secuestrarla y estrangularla con sus propias manos. Pero la evidencia forense destruyó la historia del accidente. Athena entró a la camioneta completamente sana. Durante los largos interrogatorios, Horner comenzó a hablar sobre una personalidad imaginaria en su cabeza llamada Zero. Afirmó que Zero le ordenó matar a Athena porque ella provocaría que fuera a prisión por el accidente de la camioneta. Los investigadores describieron cómo Horner cambiaba las expresiones del rostro, inclinaba la cabeza hacia un lado y movía los ojos de manera extraña cuando interpretaba a Zero. Intentaba por todos los medios culpar a otra personalidad dentro de él, pero los fiscales sabían que era solo un desesperado intento de escapar del castigo. Las mentiras de Horner no terminaron ahí. Más tarde, desde la cárcel, inventó una historia fantástica sobre un hombre misterioso con un rifle que lo obligó a secuestrar a Athena y amenazó con matar a su familia. The day Athena was killed, I wasn't the only one involved. When I pulled up to the house, an older man had pulled a rifle on me and demanded my wallet. Una versión para la cual los investigadores no encontraron ni una sola prueba y que consideraron otro intento de manipular la verdad. La cámara no fue la única evidencia. Los investigadores registraron la cabaña de Horner y encontraron unos jeans azules con flores pertenecientes a Athena escondidos en su armario, manchados con su ADN. También examinaron la ropa de Horner y su camioneta, obteniendo resultados positivos de sangre y otros fluidos biológicos. El historial de búsqueda en Internet de Horner reveló que buscaba obsesivamente el nombre de Athena y noticias sobre su desaparición, además de investigar si las cámaras de FedEx grababan todo el tiempo. Incluso se atrevió a pasar nuevamente frente a la casa de Athena al día siguiente de su desaparición, algo que la misma cámara de la camioneta registró mientras los voluntarios la buscaban. En el tribunal, la familia de Athena enfrentó otro golpe devastador. Los análisis demostraron la presencia de ADN masculino en el cuerpo de la niña, y aunque los resultados coincidían con el perfil de Horner, el asesino siguió negando haber abusado de ella hasta el final. Para demostrar que el asesinato de Athena no fue un ataque de pánico repentino, la fiscalía llamó a dos jóvenes del pasado de Horner. Las jóvenes Kaylin y Shay subieron al estrado para contar historias aterradoras sobre cómo Horner las acosaba cuando aún eran menores de edad. Una de ellas describió cómo despertó y lo encontró abusando de ella cuando tenía apenas 16 años. La fiscalía también presentó el testimonio de un primo de Horner, que aseguró haber sido víctima de abuso por parte de él durante la infancia. Estos testimonios dibujaron una imagen clara de Horner. No era un hombre mentalmente enfermo que perdió el camino, sino un depredador serial que buscaba víctimas vulnerables. En abril de 2026 comenzó oficialmente el juicio. La sala estaba llena y la tensión podía sentirse en el aire. Antes de reproducir las grabaciones de audio de la camioneta, el juez advirtió a todos sobre la brutalidad de lo que escucharían. La familia de Athena abandonó la sala, incapaz de soportar los últimos momentos de su hija. Pero los miembros del jurado fueron obligados a escuchar. Se oyó la voz de Athena hablando de su maestra y de su escuela. Luego se escucharon sus gritos y súplicas. Algunos jurados lloraban, mientras Horner desviaba la mirada de la pantalla. Incluso Melissa, la madre de Horner, no pudo defenderlo. Subió al estrado completamente destrozada y dijo que después de ver las pruebas, estaba convencida de que su hijo abusó de Athena y la asesinó. La máscara cayó por completo y ya no había escapatoria. El jurado no tardó mucho en llegar al veredicto. La sentencia que todos esperaban fue contundente. Is therefore the order of this court that your punishment be death. Before the hour of sunrise on a date to be determined by this court, upon a mandate of affirmance issued by the Texas Court of Criminal Appeals at the State Penitentiary in Huntsville, Texas, you will be caused to die
in accordance with the rules and regulations established by the Texas Department of Criminal Justice until you, said Tanner Horner, are dead. Pena de muerte por inyección letal. A pesar del veredicto, la herida siguió abierta. Jacob, el padre de Athena, quedó completamente destruido tras la muerte de su hija. Perdió mucho peso y cayó en las adicciones intentando olvidar el dolor. Su matrimonio con Lizzie se desmoronó y la casa que antes estaba llena de risas se convirtió en un lugar de silencio y tristeza. La pequeña Ray, que tenía solo 3 años cuando ocurrió el crimen, hoy necesita un largo tratamiento psicológico para superar la pérdida de su hermana mayor, quien era su ejemplo a seguir. En el pueblo de Paradise, los buzones y postes de luz se transformaron en memoriales cubiertos con cintas rosas, el color favorito de Athena en honor a su memoria. Athena se fue, pero su muerte provocó un cambio radical en las leyes de Texas. Se activó la Alerta Athena, un sistema que permite a la policía emitir alertas inmediatas y masivas cuando desaparece un niño, sin esperar procedimientos rutinarios que podrían costarle la vida. En su última semana en la escuela, Athena trabajaba en un proyecto escolar sobre seguridad. En medio de su cuaderno, dejó una sencilla nota para sus padres sin imaginar que sería lo último que escribirían sus manos. Athena escribió con su pequeña y hermosa letra: «Los amo y mañana será un día mejor». Pero el mañana para Athena nunca llegó. Sin embargo, su historia permanecerá como un recordatorio eterno de que la inocencia, incluso frente a los monstruos, sigue siendo la voz más fuerte que se niega a ser olvidada.